Buenas, ¿cómo andan? Hablemos de la arquitectura romana. Si vieron mis shorts ya se dieron cuenta que me encanta la historia, indagar, ver distintos temas. Y en este caso me gustaría ampliar un poco más el tema de los romanos, que ya los estuvimos viendo, pero quisiera profundizar un poco más, hablar más distendido, que es un formato distinto al formato short que estoy acostumbrado y que seguramente ustedes vieron antes de ver este video. Mi idea es empezar a hacer un poco de este tipo de contenido, como para que tengan algunos videos más extensos, con algunas ideas condensadas, explicadas un poco más tranquilas, sin tanta efervescencia, y que bueno, vean un poco más de mi faceta como estudiante y como apasionado por estos temas de la historia que me encantan. Así que bueno, empecemos. Primero vamos a ver cómo surge Roma, por qué está ahí, qué leyenda habla de la creación de Roma, que es la famosa leyenda de Rómulo y Remo, donde uno mata al otro. Nunca me acuerdo cuál es cuál. Rómulo es el que gana. Y esta leyenda cuenta que el primer rey de Roma fue Rómulo y que de esta manera comenzó este gran imperio que duraría muchos años y se extendería primero hasta el 476 y después hasta el final de la Edad Media con el Imperio de Oriente. Y la geografía de Roma, donde se implanta, es muy particular. Está implantado en las colinas romanas, al lado del río Tíber, y esta ubicación estratégica le va a permitir tener una defensa muy particular ante los pueblos que lo van a rodear, los pueblos latinos. La herencia romana es una herencia, por un lado, heredada de los pueblos latinos, los pueblos que habitaban la península itálica que conocemos, y por otro lado, los pueblos griegos, básicamente, especialmente la Grecia helenística que estaba en boga en ese momento. Vamos con el primer punto de la arquitectura romana, la compresión pura. Pero antes, ¿qué es la compresión? Bueno, la compresión es un esfuerzo al que pueden estar sometidos todos los objetos, que es lo que les ocurre cuando los aplastamos. Cuando agarramos, por ejemplo, una esponja y la aplastamos, está sometida a un esfuerzo de compresión. Este esfuerzo de compresión lo que hace es achicar su tamaño, reducir la longitud que hay entre las dos caras que estamos aplastando. Y ahora surge la pregunta de cómo aplicaron la compresión pura a los pueblos etruscos y los romanos. Bueno, básicamente a partir del arco. El arco es ese elemento arquitectónico muy característico de Roma y de la arquitectura clásica, y vamos a ver un poco cómo funciona. Si nosotros agarramos una piedra y la tallamos, la moldeamos para que tenga una forma de cuña, tomamos un soporte de madera de medio círculo y colocamos una piedra en forma de cuña arriba de la otra, finalmente vamos a tener un arco formado de piedra, como tiene la arquitectura romana. Pero ¿cuál es la... iba a decir la palabra clave. Fuck. Pero ¿cuál es el punto fundamental del arco? Es la clave. La clave es la piedra, que también en forma de cuña, cierra el sistema y está justo arriba, que muchas veces la vemos resaltada por ser una piedra particular y muy importante. Esta piedra permite que las dos hileras de piedras se traben y terminen formando, como dijimos, la compresión pura. La piedra solamente puede resistir aplastamientos, no se puede estirar. Por lo tanto, la piedra tiene que funcionar sí o sí a compresión. De esta manera, y sin meterme mucho más en tecnicismos, funciona la arquitectura romana y es el sistema con el cual generaron toda su gran arquitectura, sus cúpulas, sus bóvedas que conocemos en la mayoría de edificios de la época. El siguiente punto de la arquitectura romana que quiero tratar le llamé Caput Mundi. La arquitectura romana era una arquitectura universal dentro de los límites del Imperio Romano. Y era una arquitectura esencialmente propagandística, es decir, que la arquitectura tenía que transmitir la idea de lo que el imperio era, lo que el imperio quería que vieras, y esa imagen e identidad la transportaba a todos los confines de su territorio. Por lo tanto, era una arquitectura que debía ser reconocible. Si estabas en Roma, si estabas en Cartago, si estabas en Germania, si estabas en Britania, en Hispania, en cualquier lado tenías que encontrar ese lenguaje romano. Y era una arquitectura que a su vez se imponía, pero respetaba las tradiciones locales. Por ejemplo, en muchos lugares respetaban o los dioses o respetaban costumbres y demás, porque la idea de Roma era que la comunidad se acoplara al imperio y no que el imperio pisara a la comunidad preexistente. De esta manera se crearon como pequeñas Romas en distintos lados, pero todas con un lenguaje universal y común. Además, el Caput Mundi se refiere un poco a que todos los caminos llevan a Roma. Esta idea de que Roma era el centro y literalmente todos los caminos del Imperio Romano llegaban a Roma es también lo que le da mucha importancia a un dios particular, que es el dios de los caminos. La idea de Caput Mundi, de lenguaje común en todos lados y todos conectados, la vemos en el tema de los castros romanos, que hablamos en algunos shorts, y el tema de los foros romanos. En todos lados la idea del castro romano se intentaba imponer, sobre todo en lo que son campamentos militares o nuevos asentamientos que generara Roma,
Y se implantaba el foro romano como un lenguaje universal a todos, que es donde se encontraba el mercado, donde se encontraba el espacio religioso, bueno, todos los espacios principales, y por fuera luego estaban las viviendas. Y el último punto que quiero tratar para hablar de la arquitectura romana, y luego pasar a algunos ejemplos particulares y alguna explicación concreta, es el tema del pan y circo. Este tercer punto lo quiero marcar particularmente porque la esencia de Roma es mantener a su pueblo feliz y que la gente no se rebele contra el emperador. Y entender al emperador como la máxima autoridad. Si uno se sentía orgulloso de ser romano, no tenía por qué joder al resto. En línea con el tema del pan y circo, encontramos que Roma es la primera arquitectura que logra generar un espacio activo, es decir, un espacio que cualquier persona pudiera entrar, cosa que no pasaba en Grecia, cosa que no pasaba en Egipto, etcétera, etcétera. Sí, los lugares estaban restringidos a determinada población, ya sean monjes, sean políticos, etcétera. En este caso, toda la gente podía acceder a termas, la gente podía acceder a los anfiteatros, y de esta manera lograban, por un lado, mantener a la gente contenta, y por otro lado, lograban, por ejemplo, mantener a la gente higienizada, porque las termas eran los lugares donde iban a bañarse. El Estado les proveía esos espacios de interacción con otros y cuidados personal. Obviamente el poder estatal era absoluto y es por eso que la gente no tenía más remedio que adecuarse a las medidas que tomara el emperador. Pero a la vez estos espacios estaban cargadísimos de simbolismos. Por ejemplo, aquella arquitectura muraria que nombramos, la de los arcos, la de la compresión pura, es una arquitectura que sustenta el edificio, pero luego por encima se le aplicaban muchísimas decoraciones, tanto propias de los pueblos latinos como propias de los pueblos griegos, y aquí es donde entran los típicos órdenes griegos aplicados a la arquitectura romana. Las columnas griegas en Roma no son columnas porque no aguantan nada, son decoración, pero transmitían un mensaje. Una columna dórica, una columna jónica en Grecia tenían la capacidad portante de ser la estructura y además transmitían un mensaje de, bueno, a qué dios representaban. Acá como que todas las columnas tomaban cierta impronta y daban al edificio estatus. Marcaban que ese edificio era poderoso, que ese edificio era del Estado y proveía de esos bienes que estabas consumiendo en ese momento. Además, las columnas les permitían, bueno, articular los muros, que es un tema quizás un poco más complejo y para hablar en otro video. Algunos ejemplos de este tópico de pan y circo puede ser, obviamente, el Coliseo romano, las termas o baños, incluso las basílicas en algunos casos, ya que las basílicas eran los espacios donde se juzgaba a la gente, y en estos espacios muchos juicios eran públicos, por lo tanto la gente iba a entretenerse a esos lugares. Y toda esta arquitectura cargada de simbolismo, cargada de espacialidad que la gente podía vivir, llevó a generar estos espacios monumentales que permitió el sistema de la compresión pura, las bóvedas y las cúpulas. Obviamente hay muchos más puntos que hacen a la arquitectura romana y que le dan la importancia que tuvieron en la historia, por ejemplo el sistema del Opus Cementitium, que también hablamos en algún momento, o las domus romanas, las viviendas, el comercio, sus ansias expansionistas, la forma de luchar, capacidades bélicas. Acá de hecho tengo un soldadito romano, no sé si se ve. Está muy lindo. Pero me pareció que estos tres puntos, la compresión pura, el caput mundi y el pan y circo, eran tres títulos que podían resumir muy bien la arquitectura. Si te queda alguna duda, me puedes preguntar en los comentarios, no hay ningún problema. Y si te gusta este tipo de video, este formato un poco más relajado y distendido, comenta abajo y decime qué te pareció. La verdad tengo ganas de empezar a hacer este tipo de videos y me gustaría saber su opinión. Nos vemos.